Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 4 de biología, coordinación química y sistema endocrino. Vamos a estudiar un poco lo que es la coordinación química. Las actividades de las diversas partes del cuerpo de los animales superiores están integrados por dos dispositivos de coordinación. Esos son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las rápidas respuestas de músculos y glándulas contadas en milisegundos están típicamente bajo control nervioso. Vamos a ver cómo sucede esta coordinación química. Las glándulas del sistema endocrino secretan hormonas, las cuales difunden o son transportadas por el torrente circulatorio a otras células del organismo y regulan sus actividades. Las respuestas provocadas por las hormonas son en general algo más lentas, medidas en minutos, horas e incluso semanas, pero su duración es también más prolongada en comparación con la respuesta nerviosa. Las adaptaciones a largo plazo del metabolismo, crecimiento y reproducción se encuentran típicamente bajo control endocrino y las glándulas de secreción interna desempeñan papel primordial en el mantenimiento de la constancia de la concentración de la glucosa, sodio, potasio, calcio, fósforo y agua en la sangre y líquidos extracelulares. Vamos a estudiar algunas hormonas, pero en las plantas. Vamos a ver de qué se tratan las auxinas. Las auxinas determinan el crecimiento de la planta gracias a que se produce un alargamiento de sus células. Se originan en las zonas apicales de la planta y la mejor conocida de las auxinas es el ácido indolacético. Esta es su estructura química. Luego tenemos las giberelinas. La giberelina, su denominación procede del nombre del hongo Giberella, del que fue extraída. Las funciones más importantes de estas hormonas son determinar un crecimiento excesivo del tallo e inducir la germinación de la semilla. Su fórmula química o estructura química es la siguiente. Luego tenemos el ácido abscísico. Esta sustancia es más bien inhibidora. Sus efectos son, entre otros, detección del crecimiento del tallo, aparición de la capa de excisión con la consiguiente caída de la hoja, inhibición de la germinación. Luego tenemos a las citocininas. Estas se encargan de incrementar el ritmo del crecimiento celular e incluso determinan la transformación de unas células vegetales en otras. Hablemos ahora del sistema endocrino humano. Para eso debemos saber qué son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas producidas y secretadas por una célula o grupo de ellas, que vertidas y transportadas por la sangre van a modular una determinada función en casi todas las células del organismo. Las hormonas no crean funciones, solo las regulan. Vamos a ver algunas características de estas hormonas, empezando porque estos son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde actúa una hormona se llama órgano blanco. Este órgano blanco debe presentar un receptor específico para cada hormona. Si hubiese ausencia del receptor, la hormona no cumplirá su función. También provocan modificaciones sobre los tejidos u órganos, siendo ellas de carácter anatómico, metabólico y funcional. También se encuentran en bajas concentraciones y no aportan nutrientes ni sustancias energéticas. Estas también son metabolizadas rápidamente en el mismo tejido en el que actuó, en el hígado u otros tejidos periféricos. Y por último, las hormonas poseen un mecanismo de control homeostático o feedback. Esto es retroalimentación negativa. Vamos a hablar ahora de los componentes del sistema endocrino. Entre ellos tenemos al hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que se ubica en la base del cerebro, gracias a su acción reguladora y de control que ejerce a nivel de la glándula hipófisis a través de hormonas y por el sistema portohipoficiario. Se ha sugerido considerar al hipotálamo como órgano endocrino. Para poder explicar el control del hipotálamo se ha podido purificar y sintetizar los siguientes polipéptidos. Estos son estimulantes. Tenemos a la CRH, que es la hormona de liberación de corticotropina.
La TRH es la hormona liberadora de la tirotropina. La GHRH, hormona de liberación de la hormona del crecimiento. La GnRH, hormona de liberación de gonadotropina. La MSHR, hormona de liberación de la hormona melanotropa. La PHR, esta es la hormona liberadora de la prolactina. Luego tenemos a las hormonas inhibitorias. Entre ellas tenemos la PIH, que es la hormona de inhibición de prolactina. La GHRIH, hormona inhibitoria de la liberación de somatotropina. Y por último, la MSHIH, que es la hormona de inhibición de la hormona melanoestimulante. Hablaremos ahora sobre la hipófisis. La hipófisis es llamado también pituitaria, pertenece al diencéfalo y está unido al hipotálamo a través del infundíbulo o tallo hipofisario. Se sitúa en la silla turca del hueso efenoide, pesa 0,6 a 1 gramo y se compone de dos lóbulos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Vamos a hablar de la adenohipófisis. Es llamado así debido a su naturaleza glandular. Comprende 3 regiones: la región anterior o pars distalis, la posterior o pars intermedia y superior o pars suberalis. También presenta dos tipos de células, las cromófilas y las basófilas. Las cromófilas tienen capacidad de dividirse y se tiñen, y son de dos tipos. Las células acidófilas, que son las más abundantes, se tiñen de naranja a rojo con eosina, y estas células acidófilas son las siguientes: las células somatotropas, que elaboran STH, y lactotropa, que elabora prolactina o PLR. Las basófilas se tiñen de color azul con tinciones básicas, especialmente con el reactivo de Schwitt. Están localizadas principalmente en la periferia de la pars distalis y son de 3 tipos: las tirótropas o tirotropinas, estas secretan TSH, las células corticotropas elaboran ACTH, endorfina, MSH, lipotropina, y las células gonadotropas, que elaboran FSH y LH. Ahorita hablaremos de ellas. Luego tenemos a las cromófamos, que no se tiñen y elaboran hormonas. Hablaremos ahora de la neurohipófisis. Está formado por las terminaciones axonales de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, y actúa almacenando y secretando las hormonas hipotalámicas, oxitocina y vasopresina. Vamos a hablar ahora de algunas hormonas adenohipofisiarias. Las hormonas del crecimiento, somatotropas, estas son sus siglas, o GH, la hormona GROP. Esta hormona proteica de actividad muy específica de cada especie, la STH o somatotropa, no actúa directamente sobre las células, sino mediante un intermediario llamado factor estimulante del crecimiento o somatomedina, que es formado en el hígado. Las acciones de esta estimulan el crecimiento de todos los tejidos del organismo, aumentando su volumen y mitosis celular. Durante la juventud estimula el crecimiento de los cartílagos epifisiarios, es anabolizante proteico, aumenta la movilización de grasa, disminución generalizada del uso de los carbohidratos, que esto es hiperglicemia. Vamos a hablar de la hormona prolactina. Esta es una hormona proteica que estimula el tejido mamario para la producción de leche, solo cuando exista un embarazo, y tiene como función la lactopoiesis. La hormona tirotrotopina, STH, es una hormona proteica que, al actuar sobre la glándula tiroides, estimula la captación de yodo, la síntesis y la secreción de tiroxina y triiodotironina. La hormona adenocorticoides es una hormona polipéptica que estimula la corteza adrenal para la secreción de glucocorticoides. La hormona folículo estimulante es una glucoproteína llamada también gonadotropina.
estimula el ovario para la maduración de los folículos primordiales hasta folículo de Graf, lo que genera la maduración del ovocito 2 y la síntesis de hormonas estrogénicas. En el varón se conoce como la hormona estimulante del epitelio germinativo, que va a provocar la espermatogénesis. La hormona luteinizante es una glucoproteína llamada también gonadotropina 2, es secretada en la mitad del ciclo menstrual y al actuar sobre el folículo maduro va a desencadenar la ovulación y la síntesis de hormona progesterona. En el varón se conoce como hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig y va a provocar la síntesis de la hormona testosterona. La melanotropa MSH es una hormona proteica que estimula a los melanocitos para la producción de melanina, que es un pigmento oscuro que da color a la piel y protege de la agresión de los rayos ultravioleta. Vamos a hablar ahora de las hormonas neurohipofisiarias, las de la neurohipófisis. Estas son la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina se elabora en el núcleo paraventricular del hipotálamo, provoca la contracción del útero durante el parto y facilita la eyección de leche materna. Es llamada también hormona lactogénica. Y la vasopresina o ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico del hipotálamo, actúa como el tubo contorneado distal y el tubo colector del nefrón, abriendo poros y favoreciendo la reabsorción de agua para la disminución del volumen, ya que aumenta la volemia y la presión arterial. Hablaremos ahora de la glándula tiroides. Esta se sitúa en la parte inferior del cuello, delante de la tráquea y debajo del cartílago tiroides de la laringe. Está conformada por dos lóbulos que se unen mediante el istmo. En algunas personas las glándulas tiñen del lóbulo piramidal adicional que se eleva desde el lado izquierdo hacia la cabeza. Histológicamente, la glándula tiroides está conformada por los folículos tiroideos, que en su interior se halla el coloide que posee tiroglobulinas y las hormonas tiroideas triiodotironina y tetraiodotironina. Cada folículo, cuyo diámetro es de 0,2 a 0,9 milímetros, puede albergar durante semanas la provisión de hormonas tiroideas dentro de la tiroides. Entre los folículos tiroideos se hallan las células parafoliculares que elaboran hormonas de calcitonina. Estas células, que son 3 veces más grandes que las células foliculares, solo disminuye el 0,1% del epitelio. Hablaremos un poco de las hormonas tiroxina o T4 y triiodotironina o T3. Son hormonas producidas por las células cúbicas de los folículos tiroideos y se almacenan en el coloide unido a proteína. La tiroxina o T4 tiene 4 átomos de yodo y la triiodotironina o T3 solo 3. La T4 es la más abundante, 90%, en cambio la T3 solo un 10%, pero es más potente. Esto se debe a que la T4 tiene una vida media de 4 días, en cambio la T3 solo un día. Algunas acciones de estas hormonas son las siguientes: aumenta el metabolismo basal, mitocondrial, la síntesis proteica y la actividad de enzimas. Este aumento trae como consecuencia mayor producción de calor, mayor consumo de oxígeno, mayor actividad celular. Estas también gobiernan la diferenciación celular, favorece la aparición de caracteres sexuales secundarios, maduración de los cartílagos epifisiarios, determina el crecimiento, potencia de la hormona GH, disminución del colesterol de la sangre, permite el crecimiento de la piel lifanera, acción sobre los principios inmediatos, produce hiperglucemia, estimula la lipólisis y estimula el anabolismo. Vamos a hablar ahora de el páncreas endocrino. Este está conformado por los islotes de Langerhans, que constituye el 1 al 2% del peso total del páncreas. La sangre de los islotes se asemeja al aparato digestivo, pero a diferencia de cualquier otro órgano endocrino, se vierte en la vena porta. Existen 3 tipos principales de las células que se diferencian por la tensión que posee. Estas son las células alfa, que representan el 20% de los islotes y secretan glucagón. Las células beta, que representan el 75%, secretan insulina. Y las células delta, que representan el 5%, secretan somatostatina y bloquean la acción de la hormona somatotropina. Hablaremos ahora de las glándulas suprarrenales. Estas se hallan situadas sobre los polos superiores de cada riñón. Tienen forma triangular y poseen 2 zonas, que son la corteza y la médula.
La corteza es periférica y tiene 3 capas de células. Estas son la glomerular, que secreta aldosterona, representa del 10 al 20% del espesor total. La fasciculada, que secreta glucocorticoides y representa el 50 al 70% del espesor total. Y la capa reticular, que secreta andrógeno y representa el 10% del espesor total. Luego está la médula, que es un ganglio simpático que elabora las catecolaminas, que son las hormonas adrenalina y noradrenalina, que son esenciales para la vida porque ayudan al individuo a hacer frente a situaciones de urgencia o estrés. Vamos a hablar por último de los glucocorticoides. Estos son llamados así porque intervienen en la regulación de hidratos de carbono. Estas hormonas son el cortisol, que es la hormona más potente y es llamada también hidrocortisona, la corticosterona, que es el compuesto B, la cortisona, que es 17-hidroxi y 11-corticosterona. El cortisol va a cumplir las siguientes acciones. Es hiperglucemiante debido a que estimula la glucogenólisis, aumenta la glucogénesis y disminuye la utilización de glucosa en el interior de la célula. Es catabólica proteica. Sobre los lípidos produce una distribución de grasa corporal en dirección centípetra, reabsorción de sodio en el tubo distal del nefrón. Es desinflamante, bloquea la respuesta inflamatoria a reacciones alérgicas y determina una función cerebral y psíquica normal. Te voy a dejar entonces con las actividades del libro, las preguntas propuestas y la tarea para la casa. Te reto a comparar tus respuestas con las respuestas de la ficha. Hasta una próxima clase.